mayor impacto que vamos a tener este 2026 es el gran trígono entre Urano y Plutón, que lo vamos a estar celebrando el día sábado 23 de mayo en una de las antenas más poderosas de América, la Pirámide del Sol, ubicada en Teotihuacán. Por eso la cita es ese día, viernes 22 de mayo y sábado 23 de mayo, donde nos vamos a encontrar en comunidad para recibir este gran trígono de Urano-Plutón en signos de aire. Ninguno de los que estamos vivos hemos tenido la oportunidad de recibir este impacto eléctrico y energético. Recordemos que Urano se caracteriza por ser el gran precursor acerca del sistema nervioso, de los grandes códigos y de las nuevas tecnologías, no solamente artificiales, sino también humanas. Este trígono de Urano y Plutón en el signo de Acuario y de Géminis es como un reset y una actualización de nuestras creencias y de nuestros limitantes. Es esa ayuda que muchos de nosotros hemos estado pidiéndole al universo y esa luz, porque ese día, ese fin de semana 23 de mayo, también el astro mayor, que es el eje principal en la astrología, se alinea junto con el planeta Urano, permitiéndonos recibir a través de este punto energético, la pirámide del Sol, toda esta energía nueva y cuáles son los códigos de convivencia que el universo tiene para la humanidad. Es algo magno, es algo grande, es algo plutónico, algo uraniano y algo que ninguno de nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir. Vale la pena que te reúnas en comunidad, por eso vamos a estar 2 días en la Ciudad de México, viernes 22 y sábado 23, que vamos a hacer nuestro encuentro para recibir este gran trígono de elemento aire justo allá, en la mejor de las antenas que podemos recibirlo es en la pirámide del Sol. Aprovechar toda esta energía en comunidad, que es lo que pide Urano, aprovechar toda esta transformación, que es lo que está pidiendo Plutón en el signo de Acuario, que seamos más. Solos podemos, pero cuando nosotros unimos fuerzas, claramente hacemos un eco al unísono del universo. Es un gran momento y uno de los más impactantes que marcan la historia en este 2026. Este gran trígono de elemento aire nunca lo hemos vivido, sobre todo entre planetas transpersonales, cuyo único propósito y su única finalidad es hacer en nosotros un upgrade. Vamos todos a cambiar esos códigos limitantes y a recibir la nueva tecnología que el universo tiene para nosotros. Cordialmente invitados ese viernes 22 y sábado 23 de mayo a que lo vivamos en comunidad y aprovechemos también esta energía solar que se alinea justamente ese fin de semana y de la mano, en este caso de Centro Holístico Javier Aragón, poder disfrutar a través de una meditación guiada justo en ese punto, aprovechando los tránsitos planetarios para tener una excusa y elevar nuestra vibración. Los espero. Muy buenos días para todos, feliz sábado, cargados de la mejor energía. Vamos a hablar hoy sábado 14 de marzo acerca de lo que ya tenemos por acá listo para la última semanita, estar viviendo la última semana de este invierno, por lo menos acá en el hemisferio norte, y claramente vamos a empezar a tener ahora el equinoccio. Ya esta semana empezamos con una energía muy distinta. Vamos a hablar como es usual el horóscopo para cada uno de los signos del zodiaco. Vamos a empezar con Aries y vamos a empezar a mirar cómo se acomoda la luna nueva que vamos a tener este día. Aprovecho para saludarlos a todos los que nos acompañan en Instagram, en Facebook, en YouTube, a los nuevos suscriptores. Gracias también por estar aquí siempre en las mañanas, en los fines de semana, acomodando también su energía para mirar cómo vienen las cosas que vamos a tener. Bueno. Estamos cerrando una etapa, estamos cerrando un proceso que ahora nos lo viene a contar más exactamente, pues esta luna nueva que vamos a tener en el grado anarético, que es grado 28, grado 29 de Piscis. Esta luna nueva que vamos a tener es prácticamente la que da el cierre final a lo que fue el eclipse, a lo que estuvimos viviendo, bueno, no solamente el último eclipse, sino a todos los eclipses que hemos venido trabajando en la zona Piscis, en el eje Piscis-Virgo. Entonces, pues es una luna que trae muchos momentos de finales, que trae ya como ese momento de regocijo, ese momento de calma, ese momento de mirar hacia otro lado y ver las cosas desde un ángulo distinto. ¿Qué vamos a tener aparte de esto? Júpiter ya se puso directo en Cáncer, entonces eso también favorece mucho las energías de esta semana. Esta semana es muy importante porque aparte de todo esto vamos a tener lo que es el año astrológico. Empezamos con el Sol en Aries y ustedes saben que distinto al calendario gregoriano, cuando el Sol ingresa al signo de Aries, nosotros empezamos a tener el inicio del año astrológico. Ahí es donde verdaderamente comienza el año, donde nosotros podemos decir que eso es lo que le da
inicio, por eso se llama primavera, primer inicio, la primavera, lo primero que nosotros vamos a ver, y ahí es donde comienza verdaderamente las energías a tener un tinte distinto, ¿no? Como que el sol se renueva también cuando pasa por este grado cero, y esto va a pasar esta semana. La luna nueva la tenemos el día prácticamente jueves, esto va a ser 18 para algunos lugares, algunas posiciones del planeta. Para el día 19 ya vamos a tener una luna nueva que nos marca un sendero distinto, nos marca cierres, entonces esto le va a caer muy bien a muchos signos del zodiaco que de pronto quieren como estar cerrando cosas o de pronto ya vienen con el cansancio del acumulado, podemos decirle que es el acumulado de lo vivido antes, entonces va a ser muy bueno y en mucha resonancia para algunos signos del zodiaco que ya cierran. Obviamente Piscis pues tiene lo suyo, obviamente Piscis está muy trabajado, obviamente Piscis va a entrar en una dinámica muy distinta. Yo creo que ese pobre, bueno, no pobre, pero personas de signo Sol Piscis, ascendentes o lunas Piscis, creo que han sentido estos 2 años de su vida, estos 2 últimos años de sus vidas, pues lo han sentido bastante, bastante fulminante, bastante complejo en algunas áreas, porque a veces Piscis, a veces el tema con Piscis, pues es un signo muy quieto, es un signo muy social, es un signo que le gusta mucho la calma, es un signo que le gusta mucho la tranquilidad, y esto puede dar lugar también a que esté más alborotado de lo normal y que ellos no tengan como tanta, saber hacia dónde se marca mucho. ¿Qué más nos cuenta esta luna? Bueno, de manera general, esta luna nos empieza a contar un atractivo, que eso sí me parece muy positivo para todos los signos del zodiaco. Pues imagínense, el último grado del horóscopo, el último grado del zodiaco es el grado 29. El grado 29 y del signo de Pisces, que es el último. Qué coincidencia, ¿no? Que se esté dando una luna nueva porque al mismo tiempo se da esa lunación, se da la luna nueva el día 19 y el día 20 empezamos el año astrológico, o sea, va en simultáneo. Esto también nos prepara de cara a una realidad distinta, sobre todo en nuestra vida, en nuestra psique, en nuestra manera de pensar. Todos tenemos ese lugar 28, 29 grados de Piscis en nuestra carta natal. Entonces sí tenemos o debemos, o lo ideal es colocar más atención en esa casa donde nosotros tengamos ese grado 29. De hecho, en la astrología se le llama este grado anarético, es un grado crítico, es un grado que nos invita a veces a comprender un poco entre lo visible y lo no visible. Entonces se va tornando el ambiente un poco opaco, como que estamos en dos direcciones o estamos en dos líneas que a veces no es tan fácil como leerlas o comprender. Pues de todo eso nos va a estar hablando esta semanita, de mucho cierre, de mucho final, pero el tema anarético del grado 29 también nos va conectando con las nuevas cosas que se van a hacer, las nuevas cosas que se van a abrir. Entonces es estar como en dos direcciones, es estar en dos puntos, en dos líneas al tiempo, que esto puede resultar confuso dependiendo cómo se acomode claramente la carta natal para cada uno de nosotros. Aparte de eso, ¿qué vamos a tener? Bueno, ayer viernes tuvimos, esto fue ayer viernes 13, tuvimos una conjunción partil donde Marte y el nodo norte estuvieron haciendo lo suyo también en estos grados, más o menos 8, grado 9 de Piscis. Entonces, creo que este fin de semana también está siendo muy tocado, un fin de semana movido, de mucha introspección y, ¿por qué no decirlo? Un fin de semana como un poquito abrumador, si de pronto hay demasiado pensamiento, demasiada energía torbellina, pues qué bueno que empecemos esta semana analizando para cada uno de los signos. Yo voy a empezar, no sé, se me ocurre empezar porque es que Piscis siempre queda de últimas. Piscis siempre queda de últimas, siempre que estamos hablando de Piscis, como que va de últimas. Podríamos mirar y dejarlos de primeras también, pues como es la luna nueva en Piscis, el tema es que Aries, no, Aries nunca va a ver ve un horóscopo si está de últimas. Entonces, por ese lado sí podemos tener como un poquitico de freno. Otra cosa que nos invita esta semana de manera muy general, muy, muy general. El tema de Mercurio. Mercurio se pone directo esta semana, entonces ya le quedan días. Mercurio está a días de terminar su fase retrógrada, pues ya viene retrogradando hace rato, pero ahorita le queda más fácil porque ya Mercurio se pone directo durante el transcurso de esta semana. Obviamente va a tener sus fases
donde esté estacionario, que ahí las vamos a estar nombrando también para cada uno de los signos, en qué parte va a estar estacionario y ahora que lo tengamos directo, ¿qué más nos viene a contar Mercurio directo en el signo de Piscis? Ahora, Mercurio va a llegar exactamente hasta el grado 8 de Piscis, que fue o es donde se está dando la conjunción de Marte y el nodo. Entonces, también es importante no subestimar los mensajes, los sueños, lo que estemos soñando por esta época. Claro, en Piscis hay que discernir los sueños, ¿no? Obviamente vamos a tener sueños, pero estos sueños no siempre hay que tomarlos tan literal, ¿sí? Si me soñé X tema, pues no tiene que ser así, exactamente igual. Ahí empezamos a mirar cuál es la emoción, sobre todo, la emoción que ese sueño tiene, cuál es la energía que ese sueño tiene, qué pasó, cómo me sentí yo, cómo lo viví yo, y desde ahí sí podemos estar como más aterrizados con estos temas de sueños, sobre todo por esta época, ¿no? Que vamos a tener tanta energía de. Bueno, voy a compartir la carta para que vayamos entrando y familiarizándonos con estos temas. Vamos a empezar a mirar cada uno de los signos, cómo se acomoda esta semana. Recordemos que es a partir del lunes 16. Entonces vamos a irlo mirando para cada signo. Y es importante recordar que es de la semana lunes 16 hasta el domingo 22, ¿verdad? En esta semana, como tenemos una luna nueva, que es lo que está cerrando, pues también vamos a aprovechar para ir dando algunos mensajes de lo que trae esta luna nueva para cada uno de los signos. Las lunas nuevas, por lo general son, su nombre lo dice, son lunas que traen nuevos nacimientos, traen nuevas cosas, traen nuevas expectativas, un nuevo sistema de ver la vida, un nuevo sistema de creencias. La luna nueva en Pisces, en este grado, sobre todo en este grado anarético, este grado final, casi siempre nos trae como una agenda distinta. La luna nueva en Pisces obligatoriamente nos lleva a confiar. Entonces tenemos que confiar también, porque una luna nueva en Pisces, pues imagínense, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo se van a dar muchas cosas, entonces nos va a llevar siempre a la confianza, a cómo está mi confianza, cómo está mi fe. Es casi que hacer una travesía, es casi que estar atravesando un puente con los ojos cerrados. ¿Alguna vez han hecho ese ejercicio de atravesar un puente con los ojos cerrados? Pues esto es muy la luna nueva que vamos a tener en el grado 29 de Pisces. Es como ir a tientas, como irme a tientas mirando, ¿sí? Tratando de ver algo, pero que a la final o se ve borroso o está nublado o no veo con claridad qué es. No es malo, no es malo. Yo creo que es la mejor forma en la que el universo puede ponernos a prueba en temas de fe, sobre todo en estas palabras llamada fe, llamada esperanza. Esta semana 16 al 22 a mí me gusta porque hay muy buenos aspectos en general y de pronto lo temido, que es casi siempre Mercurio, que qué pasa con Mercurio, que si está directo, que si no está directo, que si puedo hacer esto, pues esta semanita termina la fase de retrógrada, entonces como que la introspección acabó. Cuando Mercurio está retrógrado, como que nos pone muy introspectivos. Al ya no estar en esa fase, se pone directo, se pone más su energía se pone más contundente, más firme, le da más forma en medio de, y esto ayuda a que podamos tener como una idea distinta. Vamos a empezar con el signo de Aries, vamos a empezar con los ascendentes, de preferencia tengamos en cuenta algo, recordando siempre que es mejor ubicarnos por el signo ascendente en este caso, entonces vamos a colocar aquí a para los que son ascendentes en Aries, ¿verdad? Vamos a mirar energía Aries. Si tomamos como Aries ascendente soles o luna en Aries, pues la luna nueva de esta semana corresponde en el inconsciente, corresponde en la casa 12. Es muy positivo para Aries, porque las lunas nuevas allí usualmente son un foco y reflejan y muestran algo de lo que necesito yo en mi vida saber.
Recordemos que Piscis es un signo que se caracteriza, digo Piscis porque la luna nueva se está dando en Piscis, se caracteriza por un salto de fe. Casi siempre ese último gradito es el salto de fe, es como creo o no creo o hasta dónde creo. Claro, Aries es un signo que lleva mucho la delantera. Aries es un signo que por esta época pues está supremamente movido, está muy activo. Entonces, tener más claridad acerca de los pasos que va a dar o de lo que está sintiendo, pues esto le ayuda. Es una semana muy reflexiva. Esta misma semana también se da el evento del año astrológico en el signo de Aries. Claramente muchas personas van a empezar a cumplir años eh, esta semanita, que sean de signo Aries, porque el Sol cambia. Termina su fase en Piscis, empieza en Aries. Aries es una energía más viva. El hecho de que el Sol ingrese a Aries también da más entusiasmo, da más ganas de hacer cosas, nos pone también mucho más inquietos. Entonces, ascendentes en Aries mucho más movido de lo normal, con una recarga extra, ¿sabes? Porque el Sol, la última vez que estuvo en Aries fue hace 12 meses, hace un año. Entonces, el hecho de que ingrese el Sol nuevamente, no solo es la celebración del año astrológico, sino también es la fuerza y el arranque para brillar desde una energía más propia. Yo creo que ahora mismo o esta semana se ofrece un panorama de belleza, un panorama de sutil. Aries es un signo que se debe preguntar, ¿y qué tal si utilizo mi rostro? Aries es un signo ascendentes, soles o lunas, ¿y qué tal si utilizo mi imagen? ¿Y qué tal si voy descubriendo la esencia y voy descubriendo ese brillo y voy descubriendo también esa riqueza que hay dentro de mí? Hay mucha actividad planetaria que está migrando hacia el signo de Aries, hacia los inicios, para que Aries pueda conquistar y hacer cosas. Esta es la semana de Aries, realmente la semana más contundente que puede tener iniciar, además que cuando el Sol ingresa renovado, la Luna va a ingresar también a Aries esta semana. Entonces como que tiene una fuerza y una carga distinta emocional, consciente, eréctil, libidosa, de acción. Yo creo que es una muy buena semana, sobre todo en temas de emprendimientos, en temas de poder hacer algo. Aries es un signo muy bueno. Aries es un signo que cuando se propone algo lo consigue. Quizás el talón de Aquiles que puede tener Aries ni siquiera es la disciplina, porque ahí con Saturno se están disciplinando. De pronto es el sostenerlo a futuro, como que a veces hay mucha chispa, a veces hay mucha energía en ciertas áreas y como que a los 2, 3 días se apagó la llama y Aries dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la vela? Como que le apagan la vela, ¿no? Y se acaba un poquito la energía y se demora un tiempito en volver a conseguir otra vez. Ahora todo lo que estaba sucediendo en Pisces se recarga en Aries, mostrando una energía distinta, mostrando cosas que le traen mucho por venir. Aries es un signo también esta semana que la vida los convoca a hacer realidad sueños. Hacer realidad sueños. Esta es una palabra que me encanta. Si tú eres ascendente en Aries, Sol o Luna en Aries, pues ponte a pensar eso. ¿Cómo hago realidad mi sueño? ¿Cómo llevo que todo lo que he venido pensando, todo lo que he venido haciendo, todo lo que he venido creyendo, imaginando, cómo le doy vida? ¿Cómo hago que esto sea una realidad y no que se quede solamente en eso, en sueños o en ideas, sino cómo lo puedo escalafonar? Así sean pequeños movimientos, ¿no? Aries tiene un talón de Aquiles que hay que decirlo. ¿Ustedes saben cuál es el talón de Aquiles que tiene Aries? Dícese de talón de Aquiles una debilidad, una pequeña debilidad. Esta es una pequeña debilidad que esta semana, del lunes 16 al domingo 22 de marzo, la vida les invita a corregir, a trabajar esa pequeña debilidad que tienen. ¿Quién me dice de los que está online cuál es la debilidad de Aries? Aries tiene una debilidad. Impulsivos, bueno, esa es su esencia. Yo no lo vería como debilidad, porque ser impulsivo no es una debilidad, sino es una característica de Aries. Aries es un signo impulsivo. Entonces, una persona ascendente en Aries, Sol Aries, siempre son impulsivos. Pero aquí hablo de debilidad. Hay una pequeña debilidad que tiene Aries.
Esa pequeña debilidad que tiene Aries es irse solitario. Incluso pueden llegar a ser más solitarios que el mismo Capricornio. No comprometerse, dicen por acá. Mira, enojo, ira, rabia, no falta de paciencia, de fe. Ese pedacito de creer que no necesito de nadie. Aries, es una semana que te invita a decir, no es tanto que se necesite o no, vivimos en un ecosistema, entonces obligatoriamente requerimos del otro. No hay que verlo como una necesidad, sino se requiere del otro, se requiere de una otra parte. A veces ascendentes en Aries les puede gustarse irse por su cuenta, irse en solitos, ¿sí? Y si ven que no, prefieren dárselas de fuerte. Yo soy ascendente en Aries, yo soy signo Aries, yo soy el guerrero, yo solo puedo. Aries, esta semana le está diciendo la energía a Aries, bájale 5 rayitas, Aries, busca ayuda, pregunta, busca a tu gente. Por eso el sol llega a Aries, está Neptuno. Ahora más que nunca Neptuno en Aries le está diciendo, mi querido Aries, de qué vale la pena la vida sola? No, pues hay que buscar la comunidad, hay que buscar más gente, hay que buscar compartir. Entonces Aries a veces se va como que por la suya, ¿no? Y prefiere irse solo y, eso yo no me pongo a esperar a nadie. Yo sola puedo. Mujeres arianas, yo sola puedo. Mujeres ascendentes en Aries, yo sola puedo. Y claro que puedes sola. Ahora, ¿a qué te sabe? Ese es el tema, donde la energía le está diciendo, apuéstale más a compartir, apuéstale más a estar en otros ambientes, a estar en otros momentos más abiertos, más expansivos y ábrete un poquito más, porque la vida pues solos podemos, pero juntos llegamos más lejos. Por ahí están los temas para Aries, aprovechar en este caso la energía que tienen, esa luna nueva que los invita justamente a eso, a renovarse, justamente a estar como más activos, a estar más compasivos. Del afán solo queda el cansancio, Aries, entonces pues sí, mucha chispa, mucha energía, mucho yo soy, y Aries y esto y lo otro, pero ¿en qué va a terminar? Entonces es como una semana muy reflexiva y yo creo que no les va a quedar nada difícil. No les queda nada difícil porque Aries también es un signo muy pensante. Entonces, esta luna nueva le va a permitir renovar esos votos a Aries para que lo puedan hacer, lo puedan tener como un poco más cercano, más vivencial. Ahora vale la pena mirar la energía para Tauro. Si tú eres una persona de ascendente o tu ascendente es Tauro o tú eres una persona de signo Tauro, ten en cuenta que la luna nueva de esta semana que se va a formar en el grado anarético de Pisces, grado final de Pisces, te corresponde en la casa 11. Tauro ya está teniendo unos visos más abiertos, Tauro ya está teniendo unas líneas de expresión mucho mejor. Tauro es un signo que ahora entra en una resonancia mucho más de espiritualidad. Todo este cambio y la luna nueva viene a decirle a Tauro, mira, hay que mirar hacia adentro, hay que analizar hacia adentro cómo lo hemos venido haciendo, muy introspectivo. Es una energía muy bonita porque Venus está naciendo para ustedes, los Tauro. Entonces, Tauro debe abrirse a recibir también. A veces Tauro, mira las curiosidades de la vida. Tauro es un signo ascendente, soles y luna, que siempre están para los demás. Una persona Tauro siempre te ayuda, una persona Tauro siempre se abre mucho al otro y a veces les cuesta trabajo como dejarse en consentir de la vida. Esta luna nueva que se viene esta semana, a partir del 16 hasta el 22, este horóscopo le invita a Tauro a decir, atrévete también a recibir, a compartir. No todo tiene que ser tú el encargado de hacerlo, también es bueno aprender a recibir. Es tan importante dar, pero también tan importante recibir. Esa es una de las primeras lecciones que le está cambiando la lunación. Otro tema que le viene a mostrar esta luna nueva en Piscis a Tauro, ¿qué te parece si empiezas a conectar con amistades? Tauro, ¿qué te parece si empiezas a abrir canales de ayuda, canales de pronto donde puedas conocer otras personas? ¿Qué te parece si compartes más en grupo? ¿Qué te parece si te activas y te abres y de pronto te mueves, ¿no? Que a veces ese es el tema con ascendente en Tauro, le cuesta como moverse un poquito a cosas nuevas. Entonces es una luna que los está invitando a estar mucho más reflexivos acerca de sus creencias,
Es una luna que también trae regalos porque va a entrar a la casa 12 y va a empezar a iluminar un nuevo panorama acerca de su psique. Y hay algo bellísimo que le va a encantar a todas las personas ascendentes, soles o lunas en Tauro, que esta semanita es una semana donde ustedes van a encontrar respuestas acerca de temas inconclusos o de heridas pasadas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces estamos en la vida como, ¿y esto por qué pasó? ¿Y esto de dónde ocurrió? ¿Y por qué será que esta persona se fue de mi vida? ¿Y por qué será que esto no se me dio? Como muy cuestionativos, ¿no? Como incluso muy críticos. Pues esta es una semana tan reflexiva con esta luna nueva que va a tener Tauro, donde van a tener esa capacidad de introspección y de contestarse con ese Mercurio allí donde está y todos los planetas que tienen en la parte occipital, en la psique, donde Tauro va a decir, claro, ya entendí cuál fue mi participación en esto o sencillamente ya entendí qué es qué fue lo que yo hice o qué es mío o qué no es mío. Como que alivianar estas cargas del pasado donde, bueno, a lo mejor me lo estoy tomando como muy a pecho, a lo mejor me lo estoy tomando como muy en serio y pues no va de allá, tampoco va desde esa línea. Es un ambiente muy positivo donde también la luna nueva que se va a dar esta semana invita a Tauro a renovar votos de fe. Recuerden que esto para todos los signos del zodiaco, ¿no? Una luna nueva en Piscis nos invita a la fe, nos invita a creer más en nosotros mismos, nos invita a hacer actividades que tengan que ver con la meditación, actividades que tengan que ver con el yoga, actividades que tengan que ver el contacto con el sol, con la naturaleza. Es la última semana donde el sol va a estar en la zona Piscis. Es la última recarga que vamos a tener de nuestra psique. Entonces es importantísimo aprovechar y estar como muy introspectivos, que la vela, que el incienso, que caminar descalzos, entregarnos a la meditación. Tauro, te conviene muchísimo que le bajes 5 rayitas, porque a veces Tauro se desespera con muchas cosas y a veces Tauro como que empieza con esa turbulencia y como tu planeta regente es Venus, Venus por esta época está teniendo una cuadratura, esta semana va a tener un aspecto que no es tan favorable con Júpiter en la casa 3. Entonces Tauro como que quiere resolver todas las cosas ya, no, que Venus en Aries se pone ya, de ya para allá. Y Júpiter no es que colabore mucho cuando está en cuadratura con Venus, como que ahí sí hay que solucionar esto ya, y los hijos, y la casa, y el trabajo, y el marido, si lo hay, si no lo hay, pues no lo hay, entonces ¿cómo soluciono? ¿Cómo hago? Dios santo, dame paciencia. Está Tauro así, ¿no? Y claro, se le pone esa cabecita a Tauro como diciendo, ¿a qué horas voy a solucionar todos estos pendientes que tengo en mi vida? Tauro, es una semana de inhalar y exhalar, mi estimado Tauro. Inhala, 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 inhala y exhala. Es una semana que le pide a Tauro paz. Es una semana que le está diciendo, haz lo que tengas que hacer humanamente, hasta donde alcances, y el resto que se vaya dando, Tauro, el resto que vaya floreciendo, ¿sí? No te enfrasques en que lo tengo que solucionar toda esta semana. Ya vendrán tiempos mejores. Urano está próximo a salir de Tauro. Entonces ahorita puede haber también mucho nerviosismo, puede haber mucho ganas de sensación de tener el control y de, es que no se me están dando las cosas como yo quiero, ¿sí? A lo taurino, como a mí me gusta, porque esa es la palabra favorita de Tauro. Es que a mí me gusta esto o a mí me gusta lo otro. Entonces es una semana donde el universo le está diciendo, a ver, mi estimado Tauro, inhalar y exhalar, tomándonos los temas con calma, que todo se va a ir desarrollando a los tiempos que quieres. Ojo con la autoexigencia, Tauro, porque como Saturno está en Aries, eso es tener un sargento respirándole a uno en la psique todo el tiempo y se va a Marte para allá también y el Sol, entonces pueda que Tauro se vuelva muy estricto, pueda que Tauro se vuelva un poco rígido también. Hay que cuidar eso, hay que cuidar esos temas, Tauro, y eso sí está en tus manos, eso sí lo puedes hacer. Entonces, una semana como reflexiva, una semana para entrar en esa dinámica de estar inhalando y exhalando. Y lo que más me encanta de lo que va a tener Tauro, pues es que se va a sentir valorado. Por lo general, cuando se da una luna nueva, como la que vamos a tener en la casa 11, Tauro dice, bueno, pues no soy la única, me siento como acompañada, como que aparece algo, o aparece alguien, o aparece una luz, o aparece un algo en casa 11, futurista, algo que no se esperaba, luna nueva allí para Tauro, y Tauro dice, bueno, pues miremos, ¿no?
exploremos. Es como la vida también diciéndole, mira, entrégate a lo inevitable que muchas veces no todo se trata de tener el control, sino se trata de fluir. Claro, a Tauro no le gusta fluir porque no es que es un signo fijo, es un signo de tierra. Entonces Tauro dice, no, pues ver para creer. Y aquí la vida le cambia los papeles. Creer para ver. Está interesante esta energía para Tauro. Yo creo que la van a saber aprovechar muy bien. La mayoría de ascendentes en Tauro, soles y lunas en Tauro que yo conozco, son personas muy avesadas, son personas que se administran y tienen una visión de la vida muy fuerte. Un Tauro tú no lo tumbas fácil. Un Tauro, una persona ascendente en Tauro sabe agarrarse de donde puede y tienen casi, eso me encanta de ellos. Yo he tenido muchas experiencias con signos Tauro, ascendentes, amigos y demás, y siempre salen adelante. Con fuerza, se pueden arrastrar un poquito, pero de que salen, salen. Vamos a ver las energías esta semana para Géminis. A partir del lunes 16 hasta el domingo 22, tomando como foco principal la luna nueva que vamos a tener en Pisces esta semana, que ya también entra. Bueno, mi estimado Géminis, Géminis a colocarse las gafas. Géminis hay que colocarse las gafas, la agenda, el bolígrafo. Esta luna nueva dice, go ahead, Géminis, let's go to work. Vamos a working, ¿no? Es una semana, una luna nueva que invita a Géminis a planear, a ejecutar, a hacer temas, transacciones, movimientos. Es una semana que los va a poner más activos de lo normal. Hay muchas cosas, Géminis, que están pasando en tu zona 10 y esto es la forma de ver la vida, esto también es el entusiasmo, los proyectos a largo plazo, cosas que se empiezan a formar. La ventaja, Géminis, que tienes esta semana es que tu planeta regente Mercurio se pone directo. Y esto es una delicia, porque a Géminis le fascina cuando Mercurio está directo. Entonces, ¿qué pasa si eres ascendente, Sol, Luna, Géminis? Ay, ya entendí este pedazo. Ya me di cuenta por dónde es. Claro, es que lo estaba haciendo mal. Ah, no, estaba interpretando las cosas como no eran. Ok, me queda claro. Listo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pone? Y Géminis como muy activo, como muy, de por sí es un signo. Las personas ascendentes en Géminis son inquietas. Los soles cuestionan, preguntan, investigan, leen, hablan. Con un Géminis, por eso tú no te aburres. Una persona ascendente Géminis, un sol, eso te habla y te dice y viví, hice, fui, vine, imagínate, no sé qué. Claro, venía un poquito confuso, venía una energía un poquito compleja para Géminis, por lo que Mercurio estaba retrogradando, entonces hasta con dolores de cabeza, de pronto la energía un poquito baja, pero ahora con Mercurio directo, con Marte, con todo este arsenal y la luna nueva que se forma en la casa 10, pues esto es darle alas, le están dando alas a Géminis, pues a volar. A volar si te están dando alas, es una semana que van a sentirla muy positiva, muy cargada y hay una muy buena sorpresa para Géminis. ¿Qué pasa si esta semana, Géminis, empezamos el año astrológico con el Sol en el signo de Aries? Pues hay cosas nuevas en el mundo que empiezan a aparecer, amistades nuevas, energías positivas, cosas diferentes que se van mostrando, que se van viendo con más claridad. A mí me encanta cuando Mercurio se pone directo porque al signo que más va a beneficiar, obviamente es a los Géminis y a los Virgo. Entonces, todas aquellas preguntas o esas respuesticas, esos temas que a veces te cuestionas o a veces dices, pero ¿por qué? ¿Pero qué pasó acá? ¿Pero en qué momento? ¿Pero yo no entendí? Y es empezar a ver todo esto, ¿no? Empezar a descubrir toda esta nueva línea. Ahora, una semana también donde la luna nueva invita a ver la vida con unos ojos más futuristas. Géminis, mira más allá, más futurista, más abierto, más complacivo. Cada vez más, Urano se está acercando a tu signo, está preparando la artillería y para esto es necesario también ser muy conscientes de la salud. Géminis, que a veces Géminis como que va por la vida derecho. Sí, como que, ay, no, yo estoy muy ok, no, yo estoy genial, no, yo estoy perfecta, yo estoy perfecto. Géminis, también hay que mirar el tema de la salud por estas posiciones entre Venus y estas posiciones entre Júpiter, pues están hablando de que hay que atender temas del bien preciado. ¿Ustedes saben cuál es el bien más preciado de un ser humano?
¿Cuál es el valor, el bien o el artículo más preciado de una persona? ¿Cuál creen ustedes que puede ser el artículo más preciado de un ser humano? ¿Cuál es el bien inmueble? Le llamo yo a esto. ¿Cuál es el bien inmueble más costoso que tiene el ser humano? ¿Cuál creen ustedes que es el bien inmueble que se debe cuidar muchísimo? Dicen por acá que les encanta Mercurio directo, claro. La salud, claramente, el cuerpo, exacto, el cuerpo. Entonces Júpiter y Venus le están diciendo a Géminis, hay que mirar el cuerpo, hay que atender el cuerpo también, si hay de pronto kilitos de más, si hay kilitos de menos, hay que regular estas energías corporales para esta semana. Pero en general es un panorama que los invita mucho a estar también como en sintonía con lo que se quiere. Eso de Mercurio coincida con una luna nueva para Géminis, eso es un voltaje que a ellos les fascina. Entonces, si eres ascendente Sol, Luna, Géminis, aprovechar estos mensajitos que el universo trae para ustedes. Bueno, pasemos a Cáncer. Cáncer, la energía se va dilatando, la energía va cambiando para Cáncer, van siendo tiempos distintos, épocas diferentes. Esta luna nueva no es tanto que no favorezca, es una luna nueva que los pone muy pensativos, muy reflexivos a Cáncer. Es una luna que se da en un grado crítico y estos grados críticos en la casa 9 y casa 10, fronterizos al medio cielo, lo estaré haciendo bien, me estaré manejando como es, estaré haciendo las cosas como son, ¿será que debo cambiar algo? ¿Será que debo poner algo? Entonces es una semana como que Cáncer también está diciendo, ¿cómo me muevo? ¿Cómo me muevo en el nuevo mundo llamado 2026? ¿Cómo me muevo en esta época? Eso es muy bueno, eso es muy positivo. También invita a reflexionar acerca de ideas, de estudio, de cosas distintas. Es como sintiendo también Cáncer que debe dedicarse a otra cosa, a otros temas, como que va cumpliendo ciclos y como que va cerrando temas y ahora hay mucha exigencia y claro, su planeta regente, que es la luna, al hacer una luna nueva, una conjunción allí, pues los invita también a estar como muy atentos al porvenir, al futuro. Es una puesta en escena esta semana para que ustedes tomen decisiones importantes acerca de, ¿sigo haciendo lo mismo o lo cambio? ¿A qué le estoy dando importancia? ¿Sí? ¿Qué valdría la pena aprender en este momento? Hay una palabra clave que le va a ayudar a Cáncer, priorizar. Es una semana de priorizar. Ante tanta energía, luna nueva, Mercurio directo, Marte, claro, la luna es muy protagonista para ti, Cáncer. Júpiter que está en tu signo, es como priorízate, que voy a priorizar, que voy a hacer primero. Hay muchas cosas que se necesitan hacer, pero el mandala le ofrece a Cáncer una posición de empecemos por aquí, prioricemos esto, hagamos esto, cambiemos esto. Como que vamos en ABC 1, 2, 3 para que sientan que van aprendiendo y van haciendo las cosas de manera más positiva. Júpiter es un planeta también que cuando está en el signo y se pone directo, se despierta, pues por lo general trae opciones y oportunidades para hacerlo, pero esto puede generar cierta tensión o puede generar ciertos miedos, porque a veces las cosas nuevas, aunque sean muy bonitas, pueden llegar a frustrar un poco o a generar esa incertidumbre y esa duda de ¿será que sí? ¿Será que sí me conviene esto? ¿Será que sí es por ahí? A veces tener tantas opciones, que es lo que ofrece Júpiter a Cáncer, ¿sí? Ejemplos como cuando vamos al centro comercial o vamos a una tienda o vamos al supermercado y vemos muchas marcas de algo. Entonces empiezas como a dudar. Me llevo esta, me llevo aquella, me llevo aquí y vas mirando cada marca y como que tú dices, esta sirve para esto. A veces tener 15 marcas de jabones pueden llegar a ser frustrantes para Cáncer porque ¿qué de todo lo que hay empiezo? ¿O qué de todo? ¿Por dónde empiezo, no? A veces es mejor una o máximo dos. Me llevo esta, listo. Y no entro en ese conflicto de duda. Eso es quizás de una manera legible, una manera a través de ejemplos, donde Cáncer puede entrar como en esa energía de lo importante aquí es elegir. Lo importante no es que te lleves la mejor o no. No es tanto que cuál es la mejor o cuál es la que más me conviene, sino es un momento de elegir. ¿Qué pasa con esta luna nueva cuando se da en el medio cielo, cuando se da fronterizo en estas líneas para Cáncer?
pues le está diciendo, tú eliges tu próxima experiencia. ¿Cómo quieres vivir tu próxima experiencia, no? ¿Cómo la quiero vivir yo? Hazte esa pregunta, Cáncer. ¿Te sientes cómoda como estás viviendo hoy? ¿Te sientes tranquila? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes plena? ¿Te sientes pleno? Si la respuesta es no, claramente hay que hacer algo. Ojo con esto, hay que hacer algo. Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, venga, yo me siento cómodo con esta camisa, sí me siento cómodo con esta camisa, siento que soy yo, si la sensación es de satisfacción, póngasela. En la relación hay cáncer, tienes que hacer lo mismo. Yo me siento cómoda en esta relación. Si la sensación y la respuesta inmediata, sin editarla, es sí, ok, ¿cómo la puedo mejorar? Pero si la sensación es de duda y de tal, meta la mano ahí. Meta la mano ahí porque no está, algo hay que hacerse ahí. Eso es lo que invita a esta luna nueva en ese grado, medio cielo, en ese final de Piscis, en la casa 9, como que date cuenta. Recuerden que el grado anarético de Piscis, el grado 29, nos dice, esto está aquí y usted no lo quiere ver. Y si no lo quiere ver, lo está maquillando. A veces no es que no queramos ver, a veces no es que no sepamos, Cáncer. Cáncer a veces no es que no sepa qué es lo que le está pasando. Los crustáceos, ¡ja! Los crustáceos saben lo que les está pasando. Lo que pasa es que les gusta a veces maquillar. Maquillar. No, es que esto con un poquito de rubor se arregla. Es que esto si le pongo por aquí se ve mejor. Es que si le coloco por aquí esto va a estar más. No, hay cosas en la vida que aunque le pongas rubor, aunque le pongas maquillaje, dicen por ahí el famoso refrán, ¿sí? Aunque el mono se vista de seda, aunque la mona se vista de seda. Entonces, Cáncer es un momento reflexivo de tomar decisiones, de tomar temas ahí, y no les queda difícil. Cáncer es el signo de la mamá, entonces ellos saben muy bien en qué hacer. ¿Hay de pronto cáncer en el público? Aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook. Aprovecho para saludarlos. Aprovecho para saludar a los que están en TikTok. Muchas gracias también por sus mensajes. Ustedes saben que para mí es muy importante, me ayudan demasiado con los mensajes que ustedes están enviando, entonces le agradezco muchísimo a los que envían guiños, a los que envían, están siempre aquí atentos, gracias a la familia TikTok que siempre están por acá. Canceriana, dicen por acá, yo soy una seguidora tuya, Javier, saludos, dice por acá Antonio, está Laura, está Laura Astral también, buenos días, Victoria, gracias, gracias a la familia que está por acá, familia TikTok, porque eso es una familia ya, eso es una familia TikTok, a los que están también aquí en Instagram. Mira, Marisol tan bella, siempre está aquí atenta, siempre está en la tarea, haciendo aportes, claro, y Marisol es Piscis, entonces mira, Marisol, despidiendo tu luna nueva en Piscis esta semana, qué hermoso. Y YouTube, bueno, a YouTube, pues también gracias también a los de YouTube por sus mensajitos ahí, pero están como tímidos. Y yo no sé qué pasa con YouTube. Están tímidos últimamente. Últimamente YouTube está muy tímido. ¿O temidos? ¿Será? ¿Tímido o temidos? ¿Cómo es esto? En cambio, Instagram se opina. Hola Javier, ¿cómo estás? Saludos, maestro doctor Happy. También está el doctor Happy ahí. Imagínense, este actor, Juan Carlos Murillo. Quienes conocen y han visto actuar a Juan Carlos Murillo es el doctor Happy. Juan Carlos Murillo lo hemos visto actuar. Yo he visto actuar a Juan Carlos Murillo desde chiquitico. Eso ha salido, ha hecho de médico, en muchas novelas, en muchas series de televisión. Ahí está viéndonos por Instagram. Doctor Happy, un abrazo para ti. Gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos este sábado 14 de marzo. Hicimos algunos programas hace unos años con el doctor Happy. A ver si invitamos al doctor Happy un día de estos a un live. De pronto ahí por doctor Happy, pero si ustedes lo ven, se acuerdan que ha hecho de padre, de militar, ha actuado en muchas series de televisión. Uno de los grandes actores destacados de carpintero, de muchos temas, doctor Happy. Pues muy bien, mira, qué bonito que nos esté acompañando también el doctor Happy por acá. Leo, vamos a mirar las energías de Leo. Un abrazo para doctor, gracias. Gracias. Qué pena incomodarlos, ¿no? Qué pena en la mañana pedirles un mensajito. Una disculpa de pronto yo incomodar por ahí con un mensajito.
Leo, 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 Leo. Vámonos para Leo. Leo, bueno, esta entrada del sol y esta luna nueva, pues termina de, uy, Leo sí que va a sentir como lo rico. Cuando se da una luna nueva en ese grado anarético 29, finales de 8, principios de 9 para Leo, es como tenerlo claro. Leo, si estabas dudando de algo, de algún tema, que será que lo suelto, no lo suelto, lo hago, no lo hago, será que me conviene, no me conviene. Esta es la semana de que estas incertidumbres terminen. ¿Qué planetas y qué posiciones astrológicas tan hermosas tiene Leo esta semana? Es una maravilla. Es una maravilla. Cuando el sol ingresa después de una luna nueva a esa casa 9, es como recordarle a Leo quién es. Sí, esta posición astrológica me recuerda mucho al Rey León. Hay una parte donde el Rey León se niega a ser el león, sí, se va por allá y se pierde. Y parte de la película nos cuenta que después al final él acepta que es el rey y que tiene que asumir su trono y que tiene que aprender a rugir y que es el que tiene que estar a la cabeza. Después de habérselo negado mucho tiempo, pues esto es lo que pasa para Leo. Si tú eres ascendente en Leo, Sol Leo o tienes la luna en Leo, aprende algo para la vida hoy, Leo. 14 de marzo. Un Leo vino a brillar en su propio trono. ¿Cuál es tu trono? Hazte esa pregunta esta semana. ¿Cuál es mi trono? ¿Cuál es mi espacio? ¿Cuál es mi lugar en este planeta? ¿Cuál es mi lugar en esta familia? No puedo ser un gatito por allá. No, no soy un gato, soy un león. Esto en el sentido de valor, de poder, de dignidad. ¿Dónde está mi dignidad? Es una semana que le invita a Leo a reconocerse como lo que es, el centro. Leo, ascendente, si tú que me estás escuchando ahí eres ascendente, o sol o luna, tienes una misión en este planeta y tu misión es ser foco, ser brillo para otros. Entonces, lo primero que debo preguntarme, con esta luna nueva que se está dando en el grado anarético hacia el 9, ¿dónde y cómo brillo yo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque claro, para poder alumbrar a otras personas, primero debo aprender a reconocer mi propio brillo. Esa es la tarea tuya esta semana, ascendente solo luna Leo. Ese empoderamiento, con esa fuerza, con ese entusiasmo, ¿sí? Es momento de soltar el maullido y agarrar el rugido. Eso es lo que está pidiendo el Sol, la luna nueva, a finales de Piscis en Aries. Además que se va a encontrar con Neptuno esta semana. Esto es bellísimo para los leones. Ahí tienes a Saturno, tienes a Venus. Es como el universo recordándole, hey, eres tú el que debe ir a la cabeza. Y de pronto por allá ascendentes en Leo o lunas, soles en Leo esperando que alguien aparezca. No, pero es que el que aparece eres tú. Este es el momento donde tú debes actuar. Aquí es donde tú sales a la escena. Aquí es donde tú eres el protagonista. Algo que puede costarle a los Leo. A veces, por ahí yo he escuchado mucho que, ay, es que Leo es muy presumido, que es que Leo esto, que los leones no son presumidos. No, no son presumidos. Una persona Leo no es presumida. Un ascendente Leo no es presumido. Lo que pasa es que es el brillo que ellos tienen, es su brillo genuino, es su forma, es su espíritu leonino. Ahora con este grado que me parece tan interesante porque el astro mayor de Leo, ¿quién es? ¿Cuál es el planeta que rige a Leo? Pues el Sol. Y el Sol es el que va a estar haciendo una luna o haciendo luna nueva en ese grado de Aries partil, al brillo. Por eso siempre que hablamos del Sol o siempre que hablamos de Leo, hay un horizonte, ¿sí? Y hay un campo y hay un espacio que se ve a conquistar. Pues es una semana que le dice a Leo, empodérate, leonino. Y si ya lo estás haciendo y si tú dices, sí, Javier, yo ya soy modelo, yo soy actor, yo hago esto, yo hago lo otro, yo estoy aquí, yo soy astróloga, yo soy psicóloga, yo soy esto, pues genial, ¿cómo lo puedo perfeccionar? ¿Cómo puedo crear más? ¿Cómo puedo nutrirme de una manera distinta? Es una época de brillar mucho y hay que abrirle espacio a esto, ¿no? Hay que abrirle espacio porque hay un planeta que va para Leo, que se llama Júpiter, que no visita a Leo hace 12 años. Entonces hay que abrirle la camisa. Leo, necesitas hacer espacio porque hay un planetica que va a cambiarlo todo. Hay un planeta que viene a darle mucha abundancia a Leo. Hay un planeta que va a estar, de hecho,
Ahí les adelanto una pizca de lo que va a estar pasando a finales de año. Si Júpiter está en Leo, le va a estar haciendo trígono con Saturno en Aries en la casa 9. Y esto es, madre mía. Entonces lo que se viene es grande, como dice la canción. Necesitas, Leo, ir abriéndote, ir abriendo de talla, ir cambiando. Leo es un signo que necesita ir cambiando el closet. Nueva ropa, nuevas personas, nueva gente, nuevos viajes, nuevos rumbos, nuevos horizontes. Hay que irle abriendo espacio a esto, Leo, para que puedas aprovechar esa energía. Entonces me encanta eso que viene para Leo. Si hay alguno de signo, pues yo creo que también lo puede percibir de esta manera, ¿no? Es una semana bien interesante. Con algunos y muchos Leos lo van a ir viendo desde esa forma. Fuerza, ¿no? Fuerza y entusiasmo es lo que no puede perder un Leo. Imagínate un Leo que pierda la fuerza, un Leo que pierda el entusiasmo, pues ahí se queda, ahí se va quedando todo. Vamos a mirar ahora para Virgo. Vamos a ver cómo se acomodan las energías para Virgo. Si tú eres del signo ascendente en Virgo, Sol o Luna Virgo. Uy, Virgo. ¿Cómo es esto, Virgo? Virgo viene sellando y ya está, ya este es el último portazo. Este es el último portazo. Todos sabemos que la semana pasada hubo eclipse. Venimos de un eclipse hace 1 o 2 semanas, un eclipse que se dio a 12 grados de Virgo, lo cual claramente movilizó a muchos Virgo a ir dejando atrás viejas pieles. Esta luna nueva que se da esta semana, en el grado anarético 29 de Piscis, es el portazo que necesitaba Virgo, como que el último empujón que la vida le dice, ya, ya, final, no va más, mucha claridad, mucho limpiarse, mucho depurarse. Virgo es un signo que va a estar tomando, esto está por defecto, tomando decisiones muy drásticas acerca de su vida, acerca de su camino, acerca de qué suelta, ¿verdad? Virgo es un signo que ya entendió qué relaciones van, qué relaciones no van, cuál es la mejor manera de relacionarme con el otro, qué sí, qué no, porque toda esta energía de Virgo que está a este lado y todos los planetas que se ubican en el mandala para esta semana llevan a Virgo que ya se hizo un proceso y ya se hizo un lineamiento donde Virgo dijo, esta persona aquí sí, esto no, esto sí. Con esta persona puedo contar para hacer deporte. Con esta persona puedo contar para hacer negocios. Con esta persona la puedo contar porque es cercana, es un vínculo cercano. Entonces, toda esta energía le va a servir mucho a Virgo para entrar en esa tranquilidad. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo traduzco esta semana para el 16 y 22, de sentirse tranquilo, con la sensación de que pasó algo que tenía que pasar. Cuando ocurre una luna nueva en este final de Piscis, Virgo lo toma desde este lado como qué bueno que esto se esté dando así. Al principio presenté resistencia, pero qué rico que esto se esté dando así. Es una semana de eso, donde Virgo llega a esa reflexión de decir qué bueno que esto se dio de esta manera y bueno, así tenía que ser. Como con esa aceptación de fluir, esa es la palabra correcta, de fluidez. Claramente el Sol y la Luna se preparan para activar la casa 8 de Virgo, donde ya va a encontrar más espiritualidad, una acción más movida, más consciente. El hecho de que Mercurio se ponga directo esta semana para ti, Virgo, pues es terminar de tener claro muchas otras cosas. Recuerden que Mercurio es el planeta regente de Virgo, entonces si tú eres ascendente, Sol, Luna, has venido de unas semanas de confusión, porque cuando tenemos a Mercurio al frente en Piscis, pues esto se vuelve un poquito como que todavía no entiendo en qué va a parar y me puedo llegar a ilusionar o desilusionar o etcétera. Pero ya Mercurio esta semana se pone directo y ya Virgo la tiene clara y dice, sí, no, definitivamente esto, la mejor forma era así. Ya no tengo duda, ya me quedó claro, yo estaba esperando, yo estaba imaginándome, yo estaba creyendo que de pronto, que quizás, que tal vez Mercurio retro en Piscis al frente de Virgo, pero como esta semana se pone directo, entonces Virgo dice, no, ya me queda claro que esto es así. Listo. Entonces, sabiendo lo que tengo y pagando lo que debo, sé con qué me quedo. Las cuentas claras para Virgo y en pro de esa marcha
es donde se van a sentir pues una semana muy cargada de energía y obviamente que esto ayuda porque estas posiciones, qué feo que es a veces estar con esa incertidumbre de saber si hiciste lo correcto o no, si estás tomando la mejor decisión o no, pues esta energía no es tan agradable. ¿Será que sí o espero más a esa persona o no la espero? ¿Será que viene o no viene? ¿Será que lo pude haber hecho diferente? Todas esas cuestiones, todos esos cuestionamientos que se estuvo haciendo Virgo, pues qué delicia poder llegar a un tema plano donde digo, ya, esto es así, ¿sí? Porque desgasta mucho la energía, claro, drena mucho la energía cuando tú no sabes de qué va esto, de qué viene esto, ¿no? Sobre todo para un signo como Virgo, que le gusta tener el control, que le gusta tener cada hojita en su carpeta y organizado de la A a la Z y le desordenan el escritorio, le desordenan el archivador, pues entonces Virgo queda como así, como un poquito de para atrás. Ahora, pues esta es una energía que les favorece mucho. Me gusta. Libra. Bueno, Libra, Dios, y Virgo le entrega Libra, y Virgo le entrega Libra. Esto está de que Virgo le entrega a Libra, ¿no? No, ahora mismo no hay un planeta que esté directamente implícito en Libra, no lo hay, pero sí que Libra tiene grandes desafíos. Es como si la vida le dijera a Libra, se acabaron las vacaciones y te queda la última semana de vacaciones. Si eres una persona ascendente en Libra, Sol en Libra o Luna Libra, anótelo y grábese esto que te voy a decir, grábelo ahí y póngalo para que el celular te lo esté recordando esta semana a las 7 de la mañana. Se acabaron las vacaciones para los Libra que estaban en vacaciones. Y vacaciones no me refiero a vacaciones de trabajo, vacaciones de la vida, de que me siento como muy relax y de que como que todo está bien y de que como todo está así, pues no. Venus está al frente en el signo de Aries, en la casa 7 y está haciendo propuestas de movimiento, de acción, y ahora es una semana de que algo hay que mover, algo debo hacer con los demás, algo debo movilizar en mi vida, todo este arsenal de planetas, incluyendo la luna nueva que vamos a tener esta semana, se desplaza a la zona de los vínculos. Entonces aparecen nuevas personas, nuevos convenios, nuevas ideas, donde siempre que tenemos una luna nueva en ese grado anarético de Piscis próximo a entrar con un año astrológico en Aries, en la casa 7 para Libra, máxime cuando su planeta regente está allí, pues está diciendo palabras tangibles, hay que hacer, moverse. Si eres Libra, mira dónde no te estás moviendo. Donde tú te sientas muy tranquilo, donde te sientas muy tranquila, ahí despiértate y di, a ver, aquí tengo que hacer algo. ¿Esto porque está tan quieto? ¿Sí? Algo no estoy viendo. Porque la energía ahora invita a Libra a exigirse, autoexigencia. Las oposiciones con nuestro propio planeta o cuando tenemos una luna nueva en el signo de al frente nos invitan a que debo movilizar mi energía de manera autónoma. En Aries, autonomía, Libra. No esperar a que la vida me lo ponga como pastel en la cara, no esperar hasta que esto ya no dé más, sino que algo debo ir movilizando, algo debo empezar de manera consciente, de adentro hacia afuera, a decir, bueno, ¿esto por qué está tan callado? Si tienes hijos, mira a los hijos, ¿sí? Si tienen buenas notas, hay que revisar el cuaderno si tienen buenas notas o no, no hay que pasar entero. La pareja, que todo está bien, ¿será que todo está bien? Venga, a ver, miramos si todo está bien. Es como la vida jalando, alando de una u otra manera la energía de Libra, decir, hey, vente para acá, muévete. Es una energía que los invita mucho también esta semana con la lunación que hay, pues los invita mucho a apostar más por ustedes mismos, a apostar más, si de pronto estás solo, Libra, pues esta luna nueva dice, cuestiónate eso, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola? ¿Por elección? ¿Porque quiero? ¿O esta luna nueva en el grado 29 de Pisces, fronteriza a la casa 7, está diciendo, pero hay posibilidades, pero ¿por qué no te vinculas? Porque si bien es cierto que no salimos con un letrero aquí en la frente, estoy buscando pareja, si bien es cierto que así no es tampoco, pues también es cierto que si yo no me ayudo y si yo no coopero y si yo no abro espacios, que es lo que está pidiendo la luna nueva en Pisces, ábrete a espacios, a grupos, a lugares, a sitios,
pues ¿cómo voy a conocer gente? ¿Cómo conozco al otro si yo no me abro? Por eso esa luna nueva dice, ábrete también a ese tema, muévete en pro de lo que veas quieto. Es como que a veces entramos en una zona muy quieta, muy cómoda y como que qué raro que no me ha llegado, qué raro que no se me da este trabajo que quiero, qué raro que es que esta persona no ha llegado, qué raro que yo siempre he estado sola o solo. Pues claro, si trabajas en home office, por ejemplo, nunca sales, pues ¿cómo va a llegar una persona a tu casa? ¿Sí? O sea, también es como que la vida le está diciendo Libra, pues hay que movilizarse. Y si ese es el caso tuyo, porque ahora es muy normal que muchas personas se queden en casa, pues entonces buscar esos espacios de dónde puedo recrearme, de dónde puedo abrirme con otras personas, cómo puedo tener contacto con el otro, ¿no? Entonces mira que ahí es donde Libra necesita mirar dónde estoy muy quieta y dónde siento que la vida me tiene como muy perfecta, porque algo debo realizar allí, ¿no? Mira, algunos acá en Instagram están diciendo, Javier, estás hablando de mí. En TikTok, otros me dicen acá, yo estoy en ese mood. Mira, pues Libra, ahí está, cambiar ese mood. Acá están diciendo algunos en redes que, Javier, estás hablando de mí. Uy, ahí es donde debemos tener ese punto. Ahí es donde se debe tener ese punto. Mm. Me hace sentido, dice por acá. Me hace sentido. Oh, ascendente en Libra, vínculos, etcétera. Muy bien. Vamos con la energía de Escorpio. Vamos a ver Escorpio. Ascendentes en Escorpio, soles o lunas en Escorpio. Bueno, Escorpio, hay un tema muy favorable que tiene Escorpio para esta semana. Y la luna nueva cuando se da aquí, en este caso grado 29 para ellos, pues Escorpio es un signo que entra en actividad. Es una semana que invita a accionar las cosas distintas, es una semana que invita a estar más movido de lo normal, es una semana que invita a atreverse, es una semana que le está pidiendo a Escorpio cosas nuevas, es una semana que vale la pena arriesgar por alguna extraña razón. Escorpio es un signo que a veces le cuesta trabajo arriesgar, quizás por miedos temerosos o la transformación o es simplemente lo que pueda pasar, ¿no? Miedo a lo desconocido. Finalmente es el signo que por excelencia viene a todos estos lindajes. Es una semana, Escorpio, donde vale la pena apostar por cosas nuevas, laborales, asumir otras responsabilidades distintas, es lo que está pidiendo 14 al 22 de marzo. Esta luna nueva, pues es un aliciante porque cierra procesos del pasado, cierra procesos vinculares, cierra procesos amorosos caducos. Esto me encanta porque para los que son ascendentes en Escorpio o soles, incluso lunas, pues está cerrando la luna ahí en la casa 5, viejos amores o amores que no me llevaron a donde yo quería o amores que no por buenos, no por malos, simplemente realmente las personas, esto de que bueno o malo, pues tiene tanto de ancho y tanto de alto, tanta profundidad, que a veces tildar en una sola palabra si fue bueno o fue malo, pues es tan debatible. En este caso es que no se compara o que no va dentro de la misma filosofía de vida que tiene Escorpio. Entonces claramente viene cerrando temas importantes de su vida y ahora entran en un mood muy de trabajo, muy de cómo lo voy a hacer, muy de qué es esto, cómo lo hago, con qué cuento, qué necesito, una energía muy proactiva en las partes laborales, en las partes financieras. Escorpio va a ser un signo que esta luna nueva le permite ver con más claridad cuáles son los faltantes. Fíjense que una luna nueva en la casa 6, 5, 6, como la tiene fronteriza, pues invita a darse cuenta de los temas laborales que no se habían visto antes. ¿Mm? Algo así es lo que le va costando. Esta es una parte, una puesta en escena donde Escorpio también va a estar un poco más que libidoso, podemos decirlo, quizás, un poco más libidoso, un poco más conectado con su propia energía sexual, porque hay un tratamiento,
hay un tratamiento para Escorpio entre Júpiter y Marte. Cuando Júpiter y Marte hacen trígono en esta casa 9, 5 para Escorpio, pues es un signo también que lo invita mucho a la pasión. De por sí Escorpio viene a trabajar pasiones desenfrenadas e impulsos. Recuerden que ahí está Marte, todo lo que toca Marte habla de impulso. Entonces también es una semana de aprovechar el poder de su energía sexual, Escorpio, de mirar esta zona. Para Escorpio es un signo importante el tema sexual. Si eres ascendente, solo Luna, ocúpate del tema, cómo está, porque muchas situaciones o muchas medicinas, ¿verdad? Vienen por ahí. Entonces también es una energía que le viene muy bien a Escorpio revisarla esta semana. Creo que es uno de los signos que va a tener eh, más magia, llamemos esto ascendentes, los que sean ascendentes en Escorpio y soles en Escorpio, más magia y más contacto con esta luna nueva de abrirse a la kundalini, a las energías del yoga, a estar como muy sintientes, ¿no? Esto como que alborota mucho la energía oculta de Escorpio, permitiéndose también que hay algo más acerca de lo habitual o que no es solo, no solo de pan vive el hombre, cosas como estas, sino que también requiere de otros espacios, de otros ambientes íntimos, intimar. En la casa 5 es donde nosotros intimamos. Entonces, esta semana va a tener la presencia de Marte en trígono con Júpiter, en los signos de agua, que lo lleva también a sumergirse mucho en las escalas de mi intimidad, y una luna nueva que propone una manera distinta de relacionarse con su íntimo, ¿no? ¿Cómo manejo yo mi intimidad? Dice por acá, me ocuparé, Javier, muchas gracias. Pues eso está muy bien. Exacto, como privados, como reservados, como mirar todo este tema, ¿no? Entonces, Escorpio, eso pasa con la energía escorpiana. Vamos a, bueno, ¿quiénes son de signo Escorpio que estén por ahí? ¿Hay escorpios de pronto? Chicos, aprovecho para invitarlos, ¿no? Recuerden que vamos a tener nuestro evento en Ciudad de México. Ya hay algunos cupos, ya tenemos muchas plazas, ya hay personas que separaron sus lugares. Esto va a ser el 22 y va a ser el día 23, 22 y 23 de mayo. Voy a estar en la Ciudad de México haciendo un retiro con todos ustedes en las pirámides de Teotihuacán, que quedan más o menos a hora y media, 2 horas a lo mucho, de Ciudad de México. Y esto lo vamos a hacer el día sábado 23, para que ustedes se enteren. Sábado 23, pues son 2 días, viernes 22 y sábado 23 de mayo, punto de encuentro. Aquí está todo en la página web. Les estoy compartiendo aquí en pantalla cómo lo van a ver ustedes en la página web, ¿sí? Viernes y sábado 22 de mayo. Vamos a reunirnos en Ciudad de México y incluye la ida hasta las pirámides de Teotihuacán. Vamos a estar en la pirámide del Sol, porque ese fin de semana recibimos el gran aspecto astrológico del año, que es el gran trígono entre Urano y Plutón en signos de aire. Ustedes saben que Plutón está en el signo de Acuario y para esta fecha Urano entra de pleno, entra de lleno al signo de Géminis y también el Sol entra en Géminis, lo cual vamos a estar haciendo un trígono. Y estos trígonos entre Plutón y entre Urano, signos de aire, pues nos ayudan mucho a renovar las estructuras, sistema nervioso, y es un punto de energía muy bello para recibirlo ahí, en la pirámide del Sol. Por eso vamos a estar haciendo una meditación guiada conmigo, vamos a ir en presencia y vamos a vivirlo allá en las pirámides de Teotihuacán. Es un lugar precioso, bellísimo. He tenido la oportunidad de ir muchas veces. Yo viví en Ciudad de México, ustedes lo saben, antes de vivir aquí en los Estados Unidos. Viví muchos años en Ciudad de México y parte de mis rutinas fui muchas veces con grupos, individual, solo, y me encantaba, ¿no? Antes de la pandemia, se podía subir, durante un tiempo cancelaron las subidas a la Pirámide del Sol y ahora las volvieron a abrir, lo cual también me motivó mucho a que recibiéramos este punto de energía que vamos a tener justamente allí para poder subir. Ahí encuentran toda la definición, encuentran el itinerario,
Ahí van a encontrar qué atuendos, toda la información está allí. Es el día 22, viernes 22 y sábado 23 de mayo. Y vamos a tener un encuentro maravilloso y presencial para hacer esa meditación que está ahí. La vamos a hacer justo arriba en la pirámide del Sol. Va a ser algo inolvidable, es algo inolvidable. Mi, mi niño interior está brincando de la dicha, porque esto es una cosa bellísima, es un evento maravilloso y esto enriquece el alma. Estos son espacios que enriquecen el ser. Esto es lo que nos llevamos a la final. Lo vivido, lo bailado, lo disfrutado, lo trabajado en comunidad. Esto es lo que nos lleva. Esto sí es lo que nos llevamos. Las experiencias. Esto no tiene precio. Y obviamente, pues la temática es recibir la entrada de Urano en Géminis en conjunción con el Sol, Trígono, Plutón, que esto va a ser el tema sonado, de hecho, en esa época. Entonces, para que ustedes también sepan, ahí está mi página web, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, aparece en las redes mi página web o la buscas en Google, Centro Holístico Javier Aragón, y ahí te va a aparecer, se llama así, le pusimos de esta manera al evento, el despertar ADN solar, porque es algo muy eléctrico, muy magnético, muy uraniano en Géminis, muy neuronal, neuroplasticidad, muy de creencias y muy vibracional. Entonces, ascendentes en Géminis, cordialmente invitados, soles en Géminis, lunas en Géminis, acuarios, libras, todo el zodiaco para recibir esta maravillosa energía. Que no vayamos a perdernos de este momento tan magro, tan macro que vamos a estar viviendo. Muy bien, vamos ahora con el signo Sagitario. ¿Cómo se ve esta semana para Sagitario? Muy bien. Sagitario, yo creo que Sagitario ya es, desde esta semana cambiaron muchas cosas con su planeta directo, ¿verdad? Ya Júpiter directo, pues Sagitario empieza a ver la vida con otros ojos, a ver las cosas distintas. La luna nueva que vamos a tener le corresponde a Sagitario en la casa 4. Esta luna nueva invita a Sagitario a cerrar temas familiares. Sagitario, la casa 4 es el hogar de donde yo salí, de donde yo vine, y una luna nueva allí está diciendo, junto con los eclipses que han pasado, que algo hay que cerrar y algo hay que dejar ir o algo hay que terminar en relación al pasado o en relación a estructuras del hogar y demás. Sagitario, pues es un signo muy visionario. Sagitario es un signo muy ambicioso. Uno de los signos más ambiciosos del zodiaco es Sagitario por su planeta Júpiter. Por eso a Sagitario todo lo arquetípico que tenga que ver con viajes, con visiones, con fuera, con el extranjero, con proyecciones, pues es muy típico que se adjudiquen a este signo. ¿Qué pasa cuando hay tanta energía de finales, en este caso? Tanta energía de finales para Sagitario, porque está ahí en la casa 4, revisar asuntos de compromisos familiares, hasta dónde son míos, hasta dónde son tuyos. A lo mejor estoy asumiendo cargas familiares que no me corresponden, ascendentes en Sagitario, soles o lunas. Si de pronto tienes tu hogar, tus hijos, revisa qué edades tienen tus hijos, mira cómo está el tema de los hijos, cómo te estás manejando. Ahí es donde debes hacer esos ajustes. Es una luna nueva que invita a ser foco principal en cómo me estoy administrando en el hogar. Estoy ocupando la posición que me corresponde, estoy en el lugar correcto, debo cambiar algo, debo modificar algo, y todas estas líneas de tiempo es necesario revisarlas. Ahora, los compromisos, ¿qué compromisos se han adquirido a nivel familia? Esto también, esta luna nueva en ese grado final está diciendo la Sagitario, ¿realmente esos compromisos son tuyos? ¿Los quieres hacer? ¿Quieres hacer algún cambio? Lo puedes hacer, tú no estás obligado, no estás obligada a que las cosas tengan que ser así. Ese es un punto importante que debe analizar Sagitario, ahora con Júpiter que está en su casa 8, haciendo cambios, transformaciones, depurando la energía y poniendo un poquitico más activo todo lo relacionado, en este caso, con familia. Viajes también que se puedan dar, pero es como mirar más
ser más enfáticos en los temas de estructura, si lo que estoy viviendo y el lugar es el correcto. Si tú ves que hay que hacer algún cambio, alguna mejora, pues a veces solemos los seres humanos usurpar lugares que no nos corresponden, ¿sí? A veces creemos que sí debo hacer esto, o que porque eres mi pareja, o porque eres tal cosa, o porque eres mi hijo, y pues resulta que no nos corresponde hasta allá, no va hasta esa línea donde nosotros muchas veces creemos que debemos ir. Entonces todo eso le está diciendo la energía a Sagitario. Capricornio. Capricornio, una semana de mucha acción. Capricornio tiene una semana muy activa. La luna nueva se da en el fondo del cielo, una luna nueva que promete para Capricornio próximamente. El Sol y la Luna van a hacer contacto con su planeta regente, Saturno, que está en Aries, en la casa 4, mostrando las nuevas formas y la nueva estructura y los nuevos pisos que va a adquirir Capricornio. Entonces, para aquellos que sean ascendentes en Capricornio, Soles y Luna, pues esta es una semana que los invita a echar el piso, a colocar el piso, como se dice en construcción, a colocar los cimientos de lo que va a ser el nuevo escaparate de sus vidas, la nueva estructura que ustedes van a construir. Cuando se da una luna nueva en este grado abajo, en el fondo, pues es como la oportunidad de crecer y dejar atrás muchas cosas del pasado. Si de pronto eres ascendente en Capricornio, Sol, Capricornio, lunitas, o si tienen muchos planetas en Capricornio, Marisol Meyer, where is Marisol Meyer, llamada a recepción, muchos planetas en Capricornio, no comparar este momento con el pasado. Me incluyo porque el suscrito también es Capricornio. Entonces, no podemos comparar nuestro momento presente con el pasado. No cometan ese error, Capricornios, ascendentes, soles o lunas. ¿Por qué? Porque ya Saturno cerró, Neptuno pasó y esta luna nueva está diciendo, no se ponga a mirar para atrás en relación a, ay, es que hace un año yo lo hice, pero no me salió. Eso fue hace un año. Ahorita hay una energía distinta. Ah, no, pero es que a mí me pasó eso hace como 5 años y entonces yo desde ahí dejé de hacer tal cosa. Eso fue hace 5 años. La energía de ahorita es totalmente distinta. Entonces, este horóscopo, estas perspectivas para el lunes 16 hasta el domingo 22 de marzo le están diciendo a Capricornio, recuerda que de aquí partimos, por eso es el grado partil, el fondo del cielo, ahí es donde muere, son las muertes de muchos temas, y esa luna nueva esta semana está diciendo, todo lo que fue atrás, ahora hacia adelante, no lo compares, porque si lo comparas te puedes perder de muchas cosas. Luna nueva, nuevas, abiertas a un nuevo año. Entonces ahí debemos ser muy cuidadosos. Cabras, colegas, debemos ser muy cuidadosos. Ascendentes, Capricornios, soles y lunas, Stellium en Capricornio, debemos aprender a ver el hoy totalmente distinto a como nos pasó o a como nos fue en la fiesta pasada o en las fiestas, en lo que sea, ¿no? Esto en todo sentido. Laboral, amoroso, de salud, de vida, en todas las áreas en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, qué bonito también que ustedes lo puedan tener, lo puedan vivir desde esta manera y tenerlo como ahí, ¿no? Ay, no es regaño, no es regaño. Vea, ya me dijeron regaño saturnino. No, no es regaño. Esto es un premio, esto no es un regaño. Esto es un premio de la vida. Porque qué rico, eso quiere decir que las cosas son muy diferentes en la actualidad, no hay que verlas como en el pasado. No es regaño, es un premio de la vida que por el contrario invita a los Capricornios a creer más, a ser más confiados también, a quitarse la armadura de pronto. Sol en Capricornio, dicen por aquí tratando de hacer vida en México. Ah, mira, te resonó por ahí. Acuario, mira, Acuario del zodiaco. Bueno, Acuario, la luna nueva te corresponde, mi estimado Acuario, ascendentes, soles, lunas. Esta luna nueva de esta semana te corresponde en la casa 2, de 2 a la 3,
de 2 a la 3, un punto ahí entre 2 y 3. Pues bueno, es una semana muy bonita para que Acuario eh, trabaje mucho el asunto de. Podemos verlo de tres formas. Una, autoestima. Dos, temas financieros, bolsillo, cartera, mi economía. Y tres, los deseos, lo que quiero, lo que quiero conquistar. Porque ahí también está Marte, también está el tema. Específicamente los valores. ¿A qué le estás dando valor? Entonces, no es cuestionárselo, sino por el contrario, reconocer esos valores y junto con los valores que ya tienes, Acuario, ascendentes, lunas, pasar a la casa 3, que es lo que está iluminando esta lunación, lo que está invitando también es atreverse a programarse diferente, ¿no? Acuario es un signo muy habilidoso. Las personas acuarios, que sean de signo acuario, ascendentes o lunas, pues claramente son personas que han venido teniendo mucha transformación y ahora el mundo les corresponde más fácil. Ten en cuenta que el mejor escenario para hacer acuario es este, 2026, donde el mundo va rápido, a la velocidad que le gusta acuario. Ahora es más fácil acuario para ti. Entonces el hecho de que se dé una luna nueva allí en la casa 2 también invita a cómo estoy generando mis recursos, ¿no? ¿Cómo estoy siendo yo mi propio proveedor o mi propia proveedora acerca de mis regalos, acerca de lo que tengo, con lo que puedo llegar a hacer cosas, donde quizás no estoy viendo otros potenciales que a lo mejor también puedo aprovechar? Las lunas nuevas nos invitan siempre a cerrar un tema y al mismo tiempo que algo estamos cerrando, pues por eso se llama luna nueva, como el nacimiento de algo que yo empiezo a ver y a ejecutar que cubra mis necesidades lunares. Por eso la luna nueva es una conjunción entre el sol y la luna, que es verlo o dicho de otra forma, óvulo y espermatozoide, gestándose algo para los próximos 6, 8, incluso a veces hasta 12 meses. Entonces, desde ahí, visto desde esa línea, pues es una energía muy positiva para Acuario en cuanto a propios valores y en cuanto a formas de pensar distinto que les sume, que les agrade. Las tensiones y algunos temas que pudieran estar tensos para Acuario, pues ya van cambiando, van pasando y tienen un escenario más fácil esta semana para estar como más aterrizaditos, como más. Es que de todas maneras Saturno hace lo suyo. Saturno, y digo Saturno no porque quiera ser muy saturnino, digo Saturno porque Saturno es el otro planeta regente de Acuario. Entonces no se les olvide que Acuario tiene dos planetas que lo rigen, no solamente es Urano, Saturno también es regente de Acuario. Entonces, tu planeta regente Acuario, que es Saturno, está en la casa 3. Eso le da mucho piso también y ayuda a que Acuario logre aterrizar muchos temas que tiene por allá en la estratosfera. Conclusión, una luna nueva que le trae más beneficios en la parte del vínculo, en la parte de cómo me estoy vinculando conmigo mismo, con mi economía, con mi autoestima, con mi propio valor, y amor y demás. Esto es muy, muy necesario también por estos tiempos de Acuario. Vamos con Piscis, mis estimados Piscis. Primero, como siempre, reconocerles a Piscis su gran paciencia, ¿no? Una hora, hora y media para mirar el horóscopo de Piscis, pues una gran paciencia que pueden tener. Y vamos a ver las energías de Piscis, cómo se marcan. Si tú eres de signo ascendente en Piscis, solo luna Piscis, esta luna es la tuya. Claro, luna nueva en Piscis, grado anarético de Piscis. Final de finales. Yo creo que Piscis dirá, ay, tantos finales. ¿Cuánta saga? Porque Javier, los últimos 3 meses he escuchado muchos horóscopos que hablan de finales y finales y finales. Pero así está la cosa, Piscis. Ustedes son el signo de las puertas. Ustedes son los signos de las 1000 puertas. Piscis tiene muchas puertas. Por eso es el último del zodiaco. Piscis tiene la puerta del olvido. Piscis tiene la puerta del más allá. Piscis tiene la puerta de la psique. Piscis tiene la puerta del sueño. Piscis tiene la puerta de la intuición. Piscis tiene la puerta de lo divino. Piscis tiene la puerta de la ensoñación. Piscis, tú tienes muchísimas puertas. Todas esas puertas no se cierran y no se abren de un momento a otro, sino paulatino.
Esta es una puerta, esta semana, donde Piscis, esa luna nueva es el toque final que le da la bienvenida a otros eclipses, pero le cierra a todas las transformaciones que han podido tener. Piscis, yo creo que la mayoría de personas ascendentes, soles o Piscis miran hacia atrás y dicen, wow, yo nunca me imaginé vivir cosas que me hayan hecho transformar o que me hubieran transformado tanto. Piscis está muy reflexivo. Piscis es una época donde está logrando también aterrizar responsabilidades, responsabilidades con ellos mismos, responsabilidades con el entorno, responsabilidades con su propia energía, y a veces es tanto al mismo tiempo que puede abrumar. Esta luna nueva es el analgésico, ya muy difícil. Vamos a hablar de más energías piscianas. El nodo ya está saliendo. Mercurio retrógrado se pone directo esta semana en signo de Piscis. La energía de Marte se pone también más fuerte para decisiva en cosas. Y claro, ya empieza el año astrológico esta semana que invita a Piscis a aterrizar muchos temas que antes era casi que imposible haberlos hecho. Una semana que conecta con el nuevo yo, con la nueva identidad, una semana que conecta con la nueva esencia de una mujer o de un hombre Piscis. Apláudase, Piscis, porque no hay más que hacer aquí. Ya no es tiempo ni de llorar lo que fue, lo que pudo haber sido. Es un tiempo de la casa uno, donde ya se limpian todas las energías, donde ya sale el sol esta semana, sale la luna. Durante el transcurso de la próxima semana sale Marte también de Piscis, entonces ya pasó la tormenta y quedaste vivo, quedaste viva para contarlo. Ahora es contarlo. ¿Cómo lo voy a contar? ¿Cómo voy a hablar de la tormenta? Ahora esta luna nueva propone para Piscis ascendentes, soles y lunas. Ahora, ¿cómo lo quieres contar? ¿Cómo vas a sacarle provecho y cómo le das valor a eso que se vivió y qué vas a hacer? ¿Cuál es la forma que le quieres dar? Por eso ya salió Neptuno, ya salió Saturno y ahora todo eso quedó como una gran experiencia, pero algo hay que hacer, claro, algo hay que hacer con eso. Piscis, que sea esta la semana de planear tu nueva vida, tu nuevo libro. Por ejemplo, si estás escribiendo un libro, yo creo que Piscis debería escribir un libro. Todo Piscis, ascendente en Piscis, debería, por esta época, por lo menos hacer el título, por lo menos escribir el título de cómo lo llamaría y hacer, ¿por qué no?, las primeras páginas también, de cómo le pondría esas primeras páginas al libro de mi vida, ¿no? Eh, Dejarse caer en la ensoñación y aprovechar toda esa energía tan sutil, toda esa energía tan pisciana, tan suave, para poderlo plasmar en algo que les sirva a los demás. Ahora, Piscis, el mundo te espera. El mundo te espera en una acción distinto. El mundo pide cosas diferentes y tu vida y tu nuevo yo pide cosas nuevas, genuinas, también totalmente novedosas, muy distinto a como se hacía antes. Ahora renovados. Ya no hay más excusas, ya no hay más eclipses, ya no hay más lunas nuevas, ya no hay más lunas llenas. Ya se acabó. Se acabó, Piscis, ya quedas. Esta fue la última. Esta es la última semanita y ya se terminaron muchos aspectos astrológicos que se estaban dando en tu signo, Piscis. ¿Qué legado te dejó? ¿Qué aprendizaje te dejó? ¿Cómo lo quieres proyectar? ¿En qué te aportó a ti? Ahora creo que la responsabilidad es de cara al futuro, de cara al mundo, de cara a los demás. No me estoy refiriendo solamente al último mes o últimos años, sino esto ya lleva una buena temporada con Neptuno allí. Así está la energía para Piscis. Así está. Pues bien, muchísimas gracias a todos. Ahí está para Piscis. Un mensaje muy bonito. Yo creo que lo van a poder aprovechar mucho los Piscis. Nos vemos ahora al rato que tenemos em, clase. ¿M? Los que están en membresía, nos vemos ahora.
¿verdad? Un abrazo para todos, feliz sábado, pásenla rico. Leo mensajes. Dicen por acá, Sol Escorpio, Luna. Exclusivo, gracias Javier, un abrazote también para ustedes. Eso. Gracias, gracias, un abrazo para todos. Nos vemos ahora en clase, cuídense mucho, gracias. Abrazote.